Bienvenidos al podcast Desordenada. El día de hoy me encuentro muy feliz porque se encuentra conmigo Jorge, que nos va a platicar no solamente sobre su proceso creativo para escribir su libro Xolotl, sino también nos va a contar un poquito acerca de esta profesión de la escritura. Incluso nos va a dar algunos tips. Jorge, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias, me da mucho gusto estar aquí y estoy muy bien. Hoy es un día bonito, estoy en Barcelona y es un día soleado, no tan caliente como otros días, entonces estoy de muy buen humor. Qué lindo, Jorge, qué padre. Ahorita nos platicas un poquito de tu experiencia viviendo en Barcelona Sí, y justo esto, platícanos un poquito de tu historia de tu historia de vida. La claro. verdad es que hice mi tarea y me metí a investigar antes de leerte. Me gusta, antes de leer a las personas o las personas que voy a entrevistar, me gusta también buscar un poco de la biografía de los escritores y de las escritoras que hemos tenido aquí en Desordenada y además Mm. obviamente leerlos. Eh, Me vi que estudiaste comunicación. Platícanos un poquito de tu historia de vida, cómo supiste que era Sí, comunicación. sí. Bueno, pues en realidad yo cuando terminé la preparatoria, como me imagino que le pasa a mucha gente, estaba tratando de decidir qué hacer. Yo tenía muy claro que yo quería estudiar letras hispánicas e idealmente yo quería estudiarlas en la UNAM. Y bueno, entonces lo platiqué con mis papás y ellos no estaban muy de acuerdo con esa decisión. Les daba un poco de miedo que fuera a vivir a la Ciudad de México, particularmente a mi papá le daba mucho miedo que no supiera yo vivir solo en la gran ciudad. Y también tenían ciertos miedos como de sobre este estereotipo de voy a Las ir a ciudades estudiar. grandes, ¿no? No, y también de ir a estudiar en la Facultad de Filosofía y Letras y que me iba a volver marihuano. O sea, esas eran las preocupaciones muy de papás, ¿no? De mis papás. Entonces, yo seguí buscando y bueno, para no hacer larga la historia, mi papá era profesor, es todavía profesor de fotografía en la Universidad de La Salle, Bajío. Y justo por esas fechas se acababa de abrir, creo que había terminado la primera generación de una nueva licenciatura que se llamaba Lenguas Modernas. Sí. Entonces, de hecho, mi papá y mi mamá, los dos, estudiaron comunicación, son comunicólogos. Yo pensé en una posibilidad de estudiar comunicación, pero al final me decanté más bien por esta nueva carrera que se llama Lenguas Modernas. Todavía existe, ahora se llama Lenguas Modernas e Interculturalidad, creo. Ujú, Eh, y bueno, pues en un inicio yo pensé, voy a estudiar esto un año en lo que me decido, en lo que busco otras opciones para no perder el tiempo, sobre todo porque en esa carrera se estudiaban idiomas, inglés, francés e italiano. Y yo pensé, bueno, los idiomas nunca sobran. ujú. eh, pero al final, pues me quedé. O sea, me gustó la carrera, había cosas que no me gustaban, como me imagino que sucede en todos lados, pero me gustó, teníamos clases de literatura inglesa, literatura francesa, no tuvimos de literatura italiana, pero también había muchas clases de cultura, de sociolingüística, de traducción, entonces lo disfruté mucho. Y bueno, no sé qué tanto quieres que te cuente, pero terminando, me fui a hacer una maestría en semiótica a Estonia, a Tartu, Estonia. Estuve ahí 2 años haciendo la maestría y luego me quedé 4 años más a vivir. eh, y ahora estoy en Barcelona haciendo un doctorado en filología española en la Universidad Autónoma de Barcelona. Entonces ha sido un viaje ajetreado. Claro. Oye, Jorge, ¿y tu proceso como escritor, cómo ha sido? ¿Cómo ha sido el enfrentarte a este proceso de, por ejemplo, de a lo mejor las ideas para escribir, para publicar,
No sé cómo ha sido tu proceso al momento que estás frente a tu computadora, a esta página, a esta famosa página en blanco. Sí, ¿Cómo lo has llevado? Y más con todo este contexto de viajes y de ya, intercambios de conocimiento, ¿cómo has llevado tu proceso como escritor? ya. Pues creo que es una pregunta que tiene dos respuestas, una más general, y digamos que biográfica quizás, y la otra más concreta y práctica. La primera es que, bueno, desde muy temprano en mi vida, eh, descubrí que me gustaba escribir y que era muy imaginativo y que me gustaba inventar historias. Entonces, a los 7 años fue que empecé a hacer un cuento para la escuela. Había un pequeño concurso de cuento para niños y lo gané en la escuela nada más. Era una cosa muy pequeña. Pero me gustó mucho y descubrí que a otras personas les gustaba. Y entonces también se convirtió en una manera para mí de un poco de encajar en mi medio. No destacaba yo en muchas cosas, no era buen deportista, no era, bueno, era buen estudiante, pero a nadie le importaba eso. Pero, entonces escribiendo cuentos o inventándome historias me di cuenta de que la gente me reconocía por eso. Decía, ah, él se inventa cosas, ¿no? Mis papás afortunadamente siempre me apoyaron mucho en ese sentido. Los dos son muy creativos, los dos escriben muy bien, han dado clases de narrativa y cosas por el estilo. Entonces estuve en un ambiente en el que, contrario a lo que le sucede a mucha gente que se quiere dedicar a algo creativo y la familia les cierra el paso, a mí no, a mí me incentivaban mucho. Y entonces siempre se ha sentido como una parte muy natural de mi vida, escribir. Y es algo que también he hecho, eh, el 90% de mi escritura ha sido sin pensar en publicarla. Tengo una relación con la escritura que es muy cotidiana. Trato de llevar un diario de vida, o de viajes, o escribo también como si estuviéramos en el siglo XIX. Tiendo a escribir correos electrónicos extensos a amigos, para ponernos al corriente. Em, entonces, bueno, esa es como la parte vital. Entonces, al moverme de países, nunca sentí como que hubiera una interrupción. Al contrario, yo Ujú, sentía que justamente esos cambios de vida yo necesitaba procesarlos a través de la escritura. Entonces, el diario, que no llevo, es falso que sea un diario porque no lo llevo a diario, pero trato de ser constante con él. Empecé a hacerlo cuando vivía en Estonia, eh, precisamente para ir como procesando, ¿no? Como digiriendo lo que me sucedía. Y la parte más práctica, es esto que dices de enfrentarse a la página en blanco. Bueno, no te voy a mentir, la verdad es que yo creo que nunca se quita, o al menos en mi caso, nunca se quita el miedo a la página en blanco, nunca se quita como el respeto que te impone. Se aprende, ¿no? A tener ciertas estrategias que son muy personales o muchas veces son difíciles de comunicar porque a otras personas les sirven otras cosas, pero en mi caso, cuando siento que las cosas no fluyen, cuando estoy ante el papel y no soy muy perfeccionista y puedo estar horas con una sola frase o con un solo párrafo y darle la vuelta y borrarlo. Em, entonces he descubierto que algo que a mí me funciona es cuando no avanzan las cosas, es bueno para mí, poner un alto y salir a caminar. ujú. Salir a caminar si es posible y Sí. llevo normalmente mi cuaderno de notas. Entonces salgo a caminar y al caminar me despejo un poco, cambio de perspectiva y normalmente si algo surge, en mi cuaderno tomo notas. Eh, y normalmente llega un momento en el que ya tengo suficientes notas, como que ya generé el suficiente ímpetu para entonces regresar y ahora sí lo transcribo en la computadora y sigo en la computadora. Y repito ese proceso. Si me vuelvo a atorar, pongo pausa, salgo a caminar,
o a veces pongo pausa y lo dejo por el día, ¿no? A mí me gusta Sí. mucho el consejo que daba Hemingway de siempre es bueno detenerte cuando sabes qué es lo siguiente que va a suceder. Dejar de Ujú, trabajar cuando estás seguro de qué va a pasar después. Porque si terminas de escribir hasta donde tú ya tienes conceptualizado, el problema con el que te enfrentas es que al día siguiente llegas sin saber cómo continuar. Es como ujú. empezar de cero. En cambio, si te paras, si tú ya sabes qué es lo que sigue, al día siguiente llegas y ya tienes un hilo del cual jalar. Entonces, cosas así creo que son muy prácticas, eh, le quitan también un poco el mito, ¿no? A la inspiración. O sea, sí es verdad que existe la inspiración, pero también es bueno como escritor o escritora o cualquier artista descubrir cuáles son las cosas mundanas y materiales que te ayudan a seguir. Oye, Jorge, y justamente, bueno, hablando un poco de este proceso, ¿cómo es adaptarse a otras culturas? La verdad es de que tengo muchos alumnos y alumnas interesados en hacer intercambios académicos, en a lo mejor incluso trabajar en otras ciudades, en otros países. ¿Cómo es adaptarse a este proceso cultural? De incluso de idiomas, como bien tú lo decías, ¿no? O sea, tienes una gran base desde el hecho de haber Sí, aprendido varios idiomas. ¿Y sí. cómo es este proceso de adaptarse a otras culturas? ¿Te fue sencillo? Que algunos tips que a lo mejor si hay algún alumno, alumna que esté escuchando esto y que esté Sí, interesado en algún intercambio académico, en alguna residencia. Hay muchos programas, ¿no? Ahora, hoy en sí. día, creo que si hay algo de diferencia con las generaciones a lo mejor de baby boomers y todo esto, es que ahora Ujú. nosotros tenemos una gran cantidad de oportunidades Sí. porque los tenemos en Internet, podemos checar becas en todas partes del mundo. ¿Cómo fue tu proceso para adaptarte a estas culturas? Pues sí, muy buena pregunta. Yo creo que mi proceso uf, fue difícil, pero nunca fue violento. O sea, en el sentido de muchas veces lo que hacía mi proceso de adaptación complicado era más bien justamente la falta de recursos, porque yo me fui a Estonia sin beca. Y de hecho me fui de una manera que quizás no fue la más inteligente porque conseguí suficiente dinero para lo que yo calculaba iba a ser un semestre, pensando en que luego encontraría alguna beca o algún trabajo. Y calculé muy mal el dinero porque al llegar a Estonia el dinero se me acabó en 3 meses en lugar de 6. Entonces hubo un tiempo en que la pasé muy mal porque de verdad no tenía dinero. Ujú. Eh, pero bueno, finalmente las cosas salieron bien. Hubo gente eso también lo tengo que mencionar, siempre ha habido personas que me han ayudado de una u otra forma, mi familia, amigos. eh, eh, y entonces logré conseguir una beca, tanto en la universidad donde estudiaba como una beca financiamiento de México, de Educafin, y ya, eso me resolvió esos problemas económicos. Pero la parte cultural, que quizás es lo que más te interesa, eso para mí siempre fue más bien muy emocionante. O sea, de alguna manera yo iba esperando que las cosas fueran diferentes, ¿no? O sea, para mí no tiene mucho sentido salir de tu cultura si esperas que las cosas vayan a ser iguales, cómodas, lo más parecido posibles al lugar donde estás. Eh, y luego yo me fui a Estonia, un, un país muy difícil. Tienes 6 meses como de invierno. En febrero llegas a los menos veintitantos grados centígrados. No hay luz durante el invierno, o sea, no hay sol, hay muy pocas horas de sol. Y la gente, pues, como mucha gente del norte de Europa, eh,
pues tiene un carácter muy distinto al de los mexicanos. Es Sí, gente muy reservada, respetuosa. Nunca tuve problemas, pero es gente muy reservada, que les gusta mantener su distancia, que es muy difícil que te den entrada como a su vida personal. Entonces, en momentos te puedes sentir pues un tanto solo, un tanto, si no haces conexiones con personas, muchas veces con otros extranjeros, que es lo que a mí me ocurrió, ¿no? O sea, eh, también es verdad que yo estaba en Estonia, fui a Estonia por una expareja mexicana, entonces nos teníamos el uno al otro, entonces eso también ayudaba porque no estábamos totalmente solos. sí, Y conocimos más mexicanos, más latinoamericanos, pero al final para mí lo más valioso fue justamente aprender a relacionarme con los locales. En el trabajo donde yo estaba, pues tenía muchos compañeros de trabajo estonios que lentamente me fueron como aceptando en sus vidas. Los vas conociendo y te das cuenta de que pueden ser también muy, muy cálidos, lo difícil es entrar, ¿no? O sea, los mexicanos normalmente somos abiertos, y allá sí. no, es como que te dejan una rendija y si tú logras entrar, entonces ya eres amigo de verdad, ¿no? Y luego, de Estonia para acá, pues fue como viceversa, ¿no? O sea, España es mucho más parecido a México, los españoles también son más cálidos. Ujú, eh, Estoy en Barcelona, entonces en realidad estoy en Cataluña y los catalanes comparados con los españoles tienen fama de ser más fríos también o más cerrados. Pero bueno, yo creo que he tenido buena suerte porque en mi experiencia los amigos catalanes que tengo son muy agradables, eh, me han recibido, me han hecho sentir en casa, ¿no? Entonces sí, o sea, para mí yo creo que si quieres como tips o consejos, lo que podría decir es, si quieres salir de México, tienes que estar abierto a que habrá incomodidad, ¿sabes? A que habrá ujú, periodos difíciles, tienes que estar dispuesto a conocerte más a ti mismo en soledad. eh, y a no esperar que las otras personas sean iguales que tú, y a que te sí, traten como te tratarían los mexicanos. Pero también es importante decir que si te empiezas a sentir mal, solo, etcétera, también es bueno siempre buscar conexiones entre los otros extranjeros que están en una situación similar a la tuya. Normalmente se hacen muy buenas amistades así, porque al final son gente joven como tú, que también está lejos de su casa, lejos de sus amigos, lejos de sus redes de seguridad. Entonces también están buscando de alguna manera construir un espacio habitable, ¿no? Eh, es muy bueno apuntarse a cosas, clubes de conversación, asistir sí. a cosas organizadas por las escuelas o las universidades. Eso también te ayuda a integrarte más. Eh, bueno, sí, creo que esos serían mis consejos. Claro. Oye, Jorge, y platícanos un poquito ahora de tu proceso de escritura de este libro llamado Xolotl. Sí, ¿Cómo surgió la idea? Creo que refleja muchas realidades de México, como los feminicidios, las narcofosas. ¿Cómo te surgió la idea de escribir o de reflexionar sobre esto? Y después, sí. ¿cómo lo llevaste a una publicación para hoy poderlo tener aquí en físico? Pues bueno, Xolol surgió en realidad como, a mí me ocurría que siempre el género que más me gustaba es el cuento, em, tanto como lector, bueno, como lector me gustan las novelas también, pero creo que hay algo en el cuento que me atrae mucho como lector y Sí. como escritor. Y, y siempre había escrito cuentos, pero los escribía un poco desordenados, es decir, no había escrito nunca cuentos que tuvieran una temática que los uniera, ¿no? Quizás Ok. había formas o elementos que hacían que mis cuentos se parecieran entre sí, pero no que tuvieran una temática. Entonces,
yo quería escribir un libro de cuentos que tuviera una temática. Y, y entonces, estando lejos de México, estando en Estonia, eh, y muy consciente de la realidad mexicana, ¿no? De la situación terrible desde hace mucho tiempo con el narcotráfico. ¿Leías noticias? ¿Leías noticias, veías noticias o algo relacionado con Sí, México? sí, sí, Sí. sí. Entonces eso siempre me había afectado, ¿no? Pero estando lejos de México me afectaba de una manera diferente porque me sentía muy impotente. O sea, en realidad en México también me sentí impotente porque ¿qué puede hacer uno más allá de salir a manifestarse, ¿no? Bueno, sí se pueden hacer Ujú, cosas en comunidad, pero el sentimiento de impotencia siempre está ahí. Pero estando lejos me sentí impotente de estar tan lejos, de no poder incidir en la realidad de ninguna manera, pero también me sentí un poco culpable. Quizás esta culpa como de irme, ¿no? De no estar viviendo directamente esa realidad, y de tener tanta gente a la que quiero que sí la está viviendo. Además, en los años en los que yo me fui fue justo cuando Guanajuato y el estado en general y León en particular eh, fueron escalando en la posición de violencia en el país. O sea, claro. cuando yo me fui, León era de las ciudades más seguras del país y ahora no, Ujú, ¿verdad? Entonces, sí, fue como vivir de muy lejos el deterioro de la realidad que me era más próxima. Y hubo ciertas noticias que me interpelaron de manera muy especial, como la noticia de estos chicos estudiantes de cine de Guadalajara que estaban buscando locaciones. Creo que esto fue en 2018 ujú, y, y por error, porque estaban en el lugar equivocado, en el momento equivocado, se los llevaron, los desaparecieron, los mataron. Bueno, sí. mi hermano justo estaba estudiando cine en Guadalajara también, y entonces quizás por Ujú, eso me llegó de manera especial. Y bueno, estos sentimientos de impotencia, de culpa, de enojo, ¿no? De desesperación, me empezaron a hacer venir a la cabeza cuentos, cuentos de índole un poco, pues sí, terrorífica, pero que yo también sentía que eran como satíricos, ¿no? De la realidad. Entonces el primer cuento que escribí fue de película, que es el segundo en la colección, que trata justamente de los muertos por la violencia en México, que sí. van regresando, pero no regresan vivos ni como zombies ni nada por el estilo, sino que simplemente vuelven a aparecer sus cuerpos en los sitios donde se les encontraron por primera vez, ¿no? Y siguen reapareciendo, em, y se descubre que son los cuerpos de los crímenes sin resolver. Entonces, obviamente, todo el país se empieza a llenar de cuerpos. Eh, y así fueron saliendo, se fueron como, digamos, como las cuentas de un collar, ¿no? Eh, Ujú, fueron saliendo, pero muy lento, ¿eh? Muy lento, porque estaba haciendo mi maestría, estaba ocupado con mi tesis, luego empecé a trabajar. Entonces no fue un proceso como el que a mí me hubiera gustado, que sería haber podido dedicarme todo mi tiempo a escribir. En realidad fue un proceso de que yo siempre estaba ocupado y de pronto tenía tiempo libre y escribía lo más que podía, ¿no? Que ujú, luego lo iba retocando y demás. Entonces en realidad fue un proceso muy largo. Son 5 cuentos y tardé como 4 años en escribirlos todos. Em, y bueno, así poco a poco todos tienen esa temática mexicana, todos tienen una intención que yo podría llamar como realista hasta cierto punto, pero sí. siempre se inmiscuye la fantasía, irrumpe algo de fantasía, que trastoca todo, ¿no? Y señala lo extraño de la realidad mexicana. Y también creo que todos comparten un tono como de entre miedo, desasosiego, pero también hay espacios como para un humor muy negro, porque creo que además el humor negro es algo muy mexicano, ¿no? Sí. Vivimos estas cosas terribles y de alguna manera tiene que salir algún chiste para, para poder lidiar con la realidad.
Hasta de Eh, la muerte, entonces, ¿no? bueno, ese fue mi... Exacto, sí, los mexicanos somos famosos por hacer chistes de la muerte y convivir con la muerte de una manera como juguetona, digamos, ¿no? Es que, Em, entonces, pues sí, ese fue el proceso y yo sabía que lo quería publicar. Cuando lo tenía completo, yo pensé, yo esto lo quiero publicar porque fue el primer libro que escribí, que yo sentí, esto tiene forma, esto merece ser un libro. eh, y afortunadamente yo lo quería mandar a concursos, eh, pero afortunadamente por esas fechas, Rodrigo Guerrero Martín, un amigo desde que éramos niños, justo por esas fechas, él acababa de fundar una editorial en el Bajío que se llama Ocelote. Él estudió una maestría, un máster en edición y él tenía planteado hacer esto de una editorial. Y bueno, un día yo quería mandar estos cuentos a concursos y un día él me dijo, oye, ¿tú no tienes algo que quieras publicar? Y pensé, bueno, pues le voy a mandar mi manuscrito, porque pensé sería bonito, ¿no? Que mi primer libro de cuentos además fuera el primer libro de su editorial. Y en Rodrigo confío muchísimo, porque es un gran lector. Como hemos sido amigos de muchos años, hemos compartido muchas lecturas, siempre platicábamos de libros, entonces pensé, sabía que él iba a ser honesto y que iba a hacer un buen trabajo con los cuentos. Y pues así salió Sholom. excelente, Jorge. Fíjate que hay alumnos y alumnas interesadas en escribir, en publicar. ¿Qué consejo les darías? Hablamos un poco de la creatividad o del miedo, un poco a esta hoja en blanco, que a lo mejor nos aconsejas parar, salir a caminar, pero ya verlo como algo profesional, ¿qué consejo les darías? Porque justamente están eligiendo esa carrera Sí. profesional. ¿Qué les dirías? A lo mejor en positivo o incluso a lo mejor en negativo. Bueno, muy buena pregunta. Yo creo que diría muchas cosas en positivo y también algunas en negativo. Yo creo que una cosa importante es, ahora sí que al escoger este tipo de caminos de vida que son bastante sui generis y marginales, ¿no? Porque no son utilitarios, es decir, no es lo que la sociedad productiva del capitalismo tardío en el que vivimos busca, no quieren un escritor, un escultor, no, no aportan nada, entre comillas, ¿no? A esa sociedad, entonces es difícil encajar, es difícil encajar sobre todo en la parte económica y financiera. Entonces es una Sí. vida que tiene muchos altibajos, ¿no? Es una vida en la que normalmente tienes que elegir ciertas cosas que te ayudan a estructurar. Una de ellas es, por ejemplo, lo que he tratado de hacer yo, seguir como un camino académico, ¿no? Porque Ujú, finalmente eso te permite hasta cierto punto seguir en el ramo de lo que te interesa, que pueden ser los estudios sobre letras, literatura, seguir en contacto con eso y con gente a la que eso le interesa, eh, mientras que pues quizás te permite, tampoco es que te dé mucho tiempo, pero te permite, como estás en contacto con eso en tu vida diaria, eh, también puedes luego en tu tiempo libre escribir. ujú, Yo lo que diría entonces es, no te conviertas en escritor, no elijas ese camino si lo que tú quieres es hacer dinero. O sea, puede que suceda, ¿eh? Porque obviamente hay sí. casos de gente que sí lo logra, que sí les va muy bien escribiendo, que se pueden dedicar a ello de tiempo completo, etcétera. Puede suceder, claro. Pero hay tantos factores que tú no puedes controlar. Eh, Hay tantos factores de contactos, de estar en el lugar adecuado en el momento adecuado, de estar escribiendo proyectos literarios que en ese momento tengan cabida en el mundo editorial. eh, entonces, hay tantas cosas que ya no son solo tu talento y tu trabajo, sino que son externas.
y que no las puedes controlar, entonces es muy probable que si lo que tú quieres es hacer dinero y triunfar en ese sentido, pues probablemente te vas a frustrar. Sí. Hay que ser muy paciente y tener muy clara la razón por la que uno quiere escribir. Y este es un trabajo que hay que hacer de manera muy consciente. Preguntarse constantemente, ¿por qué escribo? Y hay muchas respuestas válidas para esa pregunta. Sí. Puede ser porque tú lo necesitas, porque es tu manera de relacionarte con el mundo, puede ser porque quieres obtener validación de otros. Ujú, eh, Muchas veces estas están combinadas, ¿no? Puede ser porque tienes muchas ideas, eres alguien muy imaginativo, pero tienes que evaluar cuáles son tus razones y saber si esas razones son lo suficientemente importantes para ti, para que puedas entonces aceptar una vida que quizás va a ser inestable, precaria en momentos, ¿no? Ojalá que no, pero puede llegar a serlo. ujú. Y también tienes que poder aceptar que quizás para llevar tu vida de escritor y cumplir tu proyecto literario, va a haber largas temporadas en tu vida en que tendrás que dedicarte a cosas que no te interesan en lo más mínimo. Trabajos que no te interesan, probablemente mal pagados. O sea, estoy platicando un poco mi vida, ¿eh? O sea, eso ha sido un poco lo que me ha pasado a mí. Eh, pero mientras en el fondo de tu ser tengas claro que escribir es lo tuyo, entonces no importa. Ahora sí que es la frase ultra manida y cliché de Nietzsche, ¿no? Eh, Siempre hay aquel que tenga un porqué, siempre encontrará el cómo, algo así, ¿no? Ujú, Entonces yo creo eso. Y ya en una parte menos filosófica, yo diría, es muy importante ciertas cosas. Encuentra tu voz. Y la única manera de encontrar tu voz es una, leyendo mucho, sí. hay que leer un montón. Y yo creo que es muy bueno, por ejemplo, ir encontrando escritores con los que resuenas, con los que dices, yo, esto es más o menos lo que yo quiero hacer, esto me llega muchísimo. Encuentra a sus escritores, lee todo lo que puedas de ellos, empieza a usarlos como brújula literaria, porque muchas veces estos escritores mencionan a otros escritores que a ellos también les gustan, ¿no? Es una manera de ir navegando en la selva de la literatura. Eh, y al mismo tiempo que haces esto, pon atención a por qué te gustan esas cosas. Toma notas. ¿Por qué me gusta? ¿Qué hizo aquí que me llama tanto la atención? ¿Cómo lo hizo? ¿Qué tipo de palabras que te gusten, ¿no? Yo aconsejo siempre, no sé ahora, porque yo también ya soy un millennial y ahora ya viene gente mucho más joven, pero yo Sí. siempre cargo conmigo una libreta. Para mí es Ujú. muy importante tener una libreta donde pueda anotar ideas que se me van ocurriendo, porque luego se te ocurre una idea y piensas, ay, cuando llegue a mi casa me acordaré, pero no es cierto, muchas veces se te olvida. Llegas a tu casa súper desesperante porque ya no sabes qué era lo que querías hacer, ¿no? Entonces, llevar una libreta a todos lados puede ser un iPad, un celular, lo que sea. Otra es también, esto es algo que yo aconsejaría ahora, arrepintiéndome un poco de que yo lo hice tan tarde, que es atreverse a estar en talleres literarios, por ejemplo. Es muy Ujú, importante poder empezar a confrontar tu palabra con la de otros, crear comunidad, saber qué es lo que otros piensan, porque es súper importante, una, hacerte de una piel gruesa y aceptar las críticas. ujú, Y dos, es muy importante saber eh, desde pronto qué cosas de lo que haces están bien y qué cosas están mal. Ir enfatizando tus fortalezas. Todos necesitamos agarrarnos de las cosas que sabemos que hacemos bien para un poco ujú, irnos columpiando y mejorar, ¿no? Y también creo que es importante encontrar espacios eh, en los que le den voz, bueno, más bien espacios donde te permitan publicar, aunque sean al principio, bueno, al principio tendrán que ser algún blog, alguna revista en internet que quizás no es famosa ni nada. eh, pero es importante ver tu trabajo publicado en algún lugar.
te va Ujú, dando cierta seguridad en ti mismo, te va dando cierta satisfacción. Al final es un poco como cocinar, ¿no? O sea, si tú es todo el tiempo estás escribiendo y nunca lo ves publicado, sería como todo el tiempo esforzarse mucho en hacer platillos y todos tirarlos a la basura, porque nadie los va a saborear, ¿no? Em, Creo que eso es muy importante. Y entonces está bien ir probando géneros, estilos. Al principio, la escritura es mucho un laboratorio. Es decir, ujú. mientras estás empezando, eres libre. Intenta lo que quieras, ¿no? Y sin miedo, te vas a equivocar, vas a hacer cosas que están mal, vas a hacer cosas cursis, vas a hacer cosas que no funcionan, pero eso es justo el momento de experimentar. Y una de las cosas muy bellas de la literatura, y con esto termino para no aburrir a nadie, es que a diferencia de otras carreras, como digamos, si quieres ser deportista de alto rendimiento o algo así, tienes el tiempo muy acotado. Si quieres ser Sí. concertista, de piano también, si quieres ser bailarina de ballet también. Ujú. Pero como escritor puedes tomarte tu tiempo. O sea, la vida de un escritor no se acaba si no has publicado a los 40 no se ha acabado tu vida, ¿no? Todavía tienes, mientras haya vida, tienes chance de publicar y de hacer cosas con lo que escribes. Entonces, no desesperarse, no creer que porque Rambo publicó a los 15 años y a los 17 se fue a África a traficar armas, entonces yo soy un perdedor porque a los 25 no he publicado nada, ¿no? Em, Pensar que la literatura es muy bondadosa en ese sentido y nos da tiempo de madurar, de encontrar nuestra voz para entonces empezar a sacar libros y demás, ¿no? Claro, qué importante, ¿no? Como muchas veces nos han enseñado que para hacer arte es solo para los jóvenes, es incluso también solamente un hobby, pero muchas veces no hay edad y se puede llevar también más allá, como a un terreno ya profesional, al hecho de recibir un pago por lo que hacemos y por lo que amamos. Hay distintas maneras, hay becas, hay intercambios o como bien lo dices, hay estos círculos de apoyo, ¿no? Como la familia, amigos, pareja, Sí, que nos pueden ayudar a hacer nuestros proyectos realidad y así es. salir adelante de lo que amamos. Jorge, muchísimas gracias por tus consejos, por tu tiempo, por tu espacio. Y fíjate que yo lo compré en la feria del libro, Ajá. pero coméntanos acá en León en dónde lo podemos encontrar o si está disponible en algunas otras partes. Y pues qué bueno la editorial Ocelote que está haciendo las cosas aquí en León Sí, y que está publicando a diversos autores. sí, pues no, pues muchísimas gracias a ti por el espacio, por invitarme, por tomarte este tiempo, por el interés en mi libro. Y bueno, Xolol está disponible en varias librerías de León. Está en la librería de La Mancha en el centro, Ujú, está en el Café Prisma, está en el Fondo de Cultura Económica, eh, y si no me equivoco, a partir de octubre estará disponible en Gandhi también. Eh, súper y bien. lo, y lo de Gandhi será muy bueno porque además va a estar disponible en Gandhi en todo el país, o por lo menos en casi todo el país. También está Ujú, en algunas librerías independientes de la Ciudad de México y en Querétaro. Pero bueno, para no equivocarme con esto de las librerías independientes, porque son muy ujú, específicas, lo que les diría es, si les interesa, seguir las cuentas de Ocelote, de la editorial, porque ellos están poniendo constantemente la información sobre dónde están los libros. Entonces es @Ocelote MX, creo. Déjalo reviso para no mentirte. ujú, Instagram. Y también estén atentos porque Ocelote ya va a sacar su tercer libro de su tercera autora, que se wow. llama Tornasol, que también es un libro de cuentos que se ve muy bien.
Y en noviembre, a finales de noviembre y principios de diciembre, estaremos en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Entonces, si alguien se puede dar una vuelta Excelente, por allá, podría yo firmar libros y demás. Editorial, excelente, Jorge. arroba editorial Ocelote, perdón, ese es el Instagram de la editorial, arroba editorial Ocelote. Muy bien, Jorge, pues ya saben cómo pueden seguir este editorial o si también van a andar por la Feria del Libro de Guadalajara, ahí están. También va a tener nuevas publicaciones la editorial Ocelote, así la encuentran en su Instagram y en las redes sociales. Y pues muchísimas gracias, Jorge, y que tengas un excelente día. Muchísimas gracias por la charla, por los consejos y por todo. Gracias. Muchas gracias, Chao. Cintia, gracias a ti. Buen día, hasta luego.